Hola, soy Juan Salas, soy ilustrador y animador desde el 2004 y vengo a presentarles esta conferencia. La conferencia habla sobre videos y referencias en el área de animación 2D y 3D. Bueno, vamos con ello. Antes de comenzar quiero hablarles sobre dos conceptos que vamos a utilizar y es el de referencia y rotoscopio. Referencia es cuando usamos una imagen para ayudarnos a entender una pose o movimiento, lo que nos ayuda a construir nuestra propia imagen. Por otro lado, rotoscopia es un redibujo o calco de personajes cuadro a cuadro, tomando como base una secuencia de imágenes grabadas en video. Aquí podemos ver el rotoscopio original de Dave Fleischer en 1914. En este primer tópico les vengo a hablar sobre dos casos, el de D, que fue mi segundo corto animado, y el de un corto que hice para un ente exterior, que era un trompetista. Eh, bueno, lo que les quiero hablar ahorita es sobre el hecho de la rapidez en la animación. La animación es un proceso muy tardío, se tarda demasiado. Entonces lo que uno intenta con las referencias y los videos es acelerar ese proceso. En este caso se hizo rotoscopia y con la rotoscopia lo que se logra es comprimir mucho el tiempo de ejecución. Entonces veamos los ejemplos. Aquí tenemos a D y podemos ver cómo estoy haciendo animación cuadro a cuadro y hay unos 9, 10 cuadros. Estoy trabajando además para acelerar el proceso en 2 a 2 cuadros. Eso significa que los cuadros se repiten. Si pueden ver aquí, significa que este cuadro está en 2 frames, este está en 2 frames y este otro está en 2 frames. Eso significa trabajar a 2. Lo que se hizo fue colocar el video y luego animar encima, calcar encima, tratando de que el personaje quede lo más parecido al personaje que ya se había creado. En este segundo ejemplo pueden ver como ya cuadré en la escena el video. Aquí está el video, haciendo zoom porque el personaje va creciendo y está cuadrado a 3 cuadros. Lo mismo, significa que el cuadro se repite 3 veces. Pueden ver aquí adelantando como primero está el video, luego lo calcamos y está el personaje y bueno, luego seguimos con el personaje, el color y todos los detalles. Ahora, en el otro caso del trompetista, lo que intenté hacer fue grabar el video y antes de grabar el video es recomendable colocarse en personaje. Esto significa tratar de vestirse lo más parecido al personaje para que cuando uno vaya a calcar las líneas no tengas que inventar mucho sobre la marcha. Entonces me puse como un saco, creé una trompeta en cartón y busqué referencias de cómo los trompetistas mueven los dedos, bailan, todas esas cosas, para yo replicarlas y grabarlas y luego eso llevarlo a la animación. En la animación ya trabajé aquí en uno porque esto era un loop más limpio y bueno, pueden ver cómo cuadré el loop en 24 cuadros y cómo el personaje toca la trompeta tranquilamente. En este segundo caso les vengo a hablar del corto La Semilla y la técnica que utilicé en ese momento fue la de referencia. Uso un poco de rotoscopia, pero más que todo se usa el video como referencia. Podemos ver aquí como un poco gracioso, pero
Pero lo que le decía, que es importante vestirse como el personaje era una chica y bueno, yo me puse senos, me puse franelilla, todo eso. Ya habiendo hecho la pose que quería, eh, la, la, la convertí, la pasamos al video y de ahí la pasamos al programa donde podemos calcarlo. Como les dije, bueno, voy tomando las poses clave. En este caso podemos ver que son 7 estos puntos de aquí. Y bueno, eran las posiciones claves que a mí más me interesaban. Las otras fueron cambiando un poco. Como vemos, la cabeza no la tomé en cuenta porque tenía otra proporción totalmente distinta. Y, y bueno, luego de haber tomado las posiciones clave, podemos quitar aquí el vídeo. Vemos las posiciones clave. Pasamos a la parte de interpolación. Y bueno, aquí sí interpolamos cada dos y ya aquí vemos que está muy adelantado el dibujo y tiene las pulseras, la cabeza y un poco de color. Y hasta los efectos especiales. Como vemos es en esencia el video que habíamos tomado, pero transformado a lo que queremos, cambiándole detalles en el, por lo menos aquí podemos ver en el arco de la mano. Y bueno, aquí tenemos la pose final, ya con efectos, sin fondo. Cómo a partir de esa referencia logramos hacer esta animación. En este cuarto caso, mejorando el movimiento, lo que les quiero mostrar es cómo la referencia ayuda a entender algunos movimientos que pensamos que tenemos en la mente, que sabemos cómo son, pero que al verlos en movimiento o al actuarlos y todo eso, vemos que son totalmente diferentes. Para este caso utilizamos como referencia el corto naranja. Aquí podemos ver cómo esta primera toma, ver cómo Barba silbando es molestado por la gaviota y casi se cae. Un movimiento muy simétrico. Luego, eh, eh, revisando el video, aquí podemos ver el video. Bueno, lo hicimos varias veces, pero este es creo que el mejor ejemplo de cómo podría quedar. Vemos cómo mejoró totalmente la animación. Y bueno, aquí la vamos a ver por completo.
vemos cambios sustanciales en Barba. Él ya no es simétrico, casi se cae y se tira para atrás con la silla. Para no caerse con la silla necesita el brazo derecho para cagarse y volver en posición. Hace movimientos con sus brazos y piernas y eh, eso le permite tener más coordinación y lograr no caerse. Entonces podemos ver cómo el video, bueno, nos ayudó a una animación que no es tan realista a crear un movimiento más verosímil. Hasta este punto lo único que hemos hecho es calcar los keyframes sin saber qué keyframe vamos a tomar. Lo ponemos el video y calcamos los que mejor nos parezcan. Pero en realidad los frames que uno debe tomar son los keyframes, que son los principales que muestran cómo se mueve el personaje. Para este caso tomamos como referencia la animación 3D Historias Nativas. Podemos ver aquí en este corto cómo aquí en la esquina derecha aparecen letras que se repiten y el movimiento de ella caminando. Este fue mi primer corto 3D. Entonces yo lo que hice fue tomar los keyframes principales, colocar el personaje en esas poses y luego dejar que la computadora hiciera la interpolación de todos los demás movimientos. Obviamente esto se hizo con referencia, se grabó y bueno, luego fue que yo tomé los keyframes. Ahora explicar cuáles son esos keyframes. Si podemos ver aquí el caso de Richard Williams, donde nos muestra cómo es una caminata y cuáles son los keyframes necesarios para una caminata. Tenemos los contactos, los down, los passing position, los arriba y los contactos de nuevo. Estas son las poses esenciales. Luego lo que quedaría es hacer los in-between. ¿Por qué estas tomas? Generalmente los contactos son muy importantes. Este es el momento en que el personaje toca su pie con el piso. Tenemos aquí los dos contactos, el número 1 y el número 3. Luego otro punto importante es un extremo, que es donde estaría el personaje en su punto más bajo, el down, que es el 4. Otro punto importante sería el punto donde está en su mayor altura, el fully up, que es el 10. Y luego hacer un breakdown, que es cómo este personaje pasa del punto 4 al punto 10. Y podemos ver aquí el punto 7. Con estos 5 frames ya podemos animar totalmente el personaje. El resto es in-betweens y detalles. Pero lo que queremos entonces es que por lo menos en la animación 3D saber cuáles son los frames que uno va a usar y no tomar frames a lo loco. Entonces bueno, tomamos los keyframes y de ahí se interpola. En este sexto caso usamos como referencia la animación cutout, el dragón. Lo que les quiero mostrar ahora es que las referencias no siempre tienen que ser como tan literales. Pueden ser también hechas para ajustar los tiempos y los ritmos. Aquí pueden ver la animación del dragón, cómo es una animación cutout. Y bueno, como el personaje, si pueden verlo, el personaje no es para nada parecido a un humano, entonces no se podía referenciar. Pero luego tenemos cómo yo con las manos fui haciendo cada cosa que necesitaba en la animación. Podemos ver, por ejemplo, cómo tengo el fuego, cómo tengo el agua, cómo tengo también el dragón saliendo del agua. Y lo que se hacía con estas referencias ya no era calcarlas, sino ver en qué tiempo estaba cada frame y eso llevarlos al cutout, posicionar los objetos en ese momento
en la pantalla, en la misma posición de las manos y de los recortes, y bueno, así la animación era muy fluida. Porque lo que ocurre a veces, por ejemplo, es que cuando uno está comenzando las animaciones son muy lentas, se parecen como si estuviera uno debajo del agua. Entonces con este método queda más natural la forma de moverse los objetos. En este séptimo caso les quiero hablar de la exactitud en la animación. A veces es necesario que el personaje no cambie de forma y por la prontitud no da tiempo de estudiar demasiado el personaje girando, la cabeza del personaje primordialmente, la cabeza del personaje girando y en varias posiciones. Entonces lo que se hace, o lo que se hizo en este caso, que podemos ver en la serie El Paralelo Mágico, es que se hizo la cabeza en plastilina y se colocó en las poses necesarias y bueno, luego esas poses se referenciaron en video, luego de ahí se calcó y se terminó el corte. Entonces, bueno, como les estaba diciendo, es más útil tener a veces estos props y hacer estas cabezas para que quede totalmente el personaje como en la forma que debe ser. Aquí pueden ver el corte. ¡Alguien se las robó! Te juro, Carlos, que hice unas arepas. ¿Por qué crees que estoy lleno de harina? Alguien se las comió para hacerme quedar como un mentiroso. ¿No serías tú? ¡Ay! Como podemos ver, el personaje lo que se hace es que se calca la cabeza, se hacen los giros necesarios y luego se cambian las bocas para hacerlo hablar. Otro caso del mismo corte lo podemos ver aquí, en donde Barzul está meciéndose en una silla y bueno, la silla se hizo también en 3D, se hizo un pequeño personaje en plastilina y se referenció y de ahí se rotoscopió. ¿Y cómo sé que eso es verdad? Interesante, muy interesante. Pero, ¿cómo sé que esa cápsula no me afectará a mí? ¿Y cómo? Podemos ver en el corto cómo la cabeza no cambia de proporciones, así esté rotando y esté moviéndose. Y bueno, esa es la manera que usan muchos estudios de hacer que las proporciones no cambien en los personajes, especialmente cuando no hay tanto tiempo para estudiar a profundidad el personaje. Este octavo caso son casos externos, como otras compañías de animación toman el tema de la referencia y hacen sus animaciones. En el video vamos a poder ver a cómo Disney referencia de una manera muy clara y cómo este ilustrador James Godry hace sus ilustraciones y sus personajes. I beg your pardon. It's quite all right. But you did give me quite a turn. You see, I was following... Rather good, what? Doorknob turn? Please, sir. Well, one good turn deserves another. What can I do for you? Well, I'm looking for a white rabbit, so, if you don't mind... Eh? Oh! There he is! I simply must get through. Sorry, you're much too big. Simply impassable. You mean impossible? No, impassable. Nothing's impossible. Why don't you try the bottle on the table? Table?
You know, the way the cars are animated in the movie is so funny because they have personalities. The way the horse in Jasper's van sort of rattles when it comes around the corner, it just has as much character as they do. Ub Iwerks had this interesting idea that, okay, so I'm using a Xerox camera to translate pencil lines drawn on paper into line work on cells. Why can't I have that camera look at a line that's drawn on the edge of a model? So what they did was actually built a car out of cardboard and put black lines along all the edges. And to make the wheels articulate, they would take a long piece of cloth and tape little pieces of wooden doweling underneath it, and then put the car on top of the cloth, suspended from a kite string, and then pull this long piece of fabric with all these pieces of wooden doweling underneath the wheels, and they would shoot a take of that. Because they put the springs in there, the thing would have this little rumbling and so forth. Those film clips then were transferred directly to a Xerox plate. They were painted, and what you see on the screen in Cruella's car is that model zipping around, and it's pretty darn cool. You idiots! You know, think of the digital paradigm today, the way we can, study movement and study three-dimensional objects. Well, we were doing that in a very crude way with these model cars, but it worked, and it worked very well. I look back on it now, and for the time, it was a really neat idea. There's a scene when Cruella actually goes off the bridge into the ravine towards the end of the movie, and her car is struggling to get up to the side of the hill. It was done kind of the same way. They had the model of the car, and they covered this kind of model hillside with sand, shot it all in slow motion, and the snow, in this case, the sand in the scene, would start to slip back down the bank. And that's what you see in the film. So that process of shooting the live models with that black outline was something that was really forged during those days of 101 Dalmatians. It's a really clever idea. It was an idea to save money, in part, but it's an incredible effect when you look at it. And those vehicles are so cool even to this day.
Bueno, y con estos 8 casos concluyo la ponencia y espero que toda la información les haya sido de utilidad y puedan ver que la referencia no solamente se utiliza como rotoscopia, sino también se utiliza para tiempos, copias, objetos, todo ese tipo de cosas. Ojalá les haya ayudado y nos vemos luego.